Un saludo en el amor de Jesucristo a todos los que aman y siguen la palabra de Dios. Aquellos que desean ser bendecidos por el Señor. En este momento vamos a darle continuidad al mensaje que grabamos la semana pasada con el tema el sello de Dios y la marca de la bestia. Todo aquello que hemos sido sellados con el sello del Dios vivo, las manifestaciones, como dije en el mensaje anterior, el sello no se ve visiblemente a los ojos humanos, pero tampoco la marca de la bestia tampoco se ve a la vista de los humanos, pero sí las manifestaciones sí. Aquel que es sellado por el Dios vivo, con el Espíritu Santo, de la promesa. Esa promesa que le hizo a sus apóstoles en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, cuando le dijo: muchas cosas tengo que decirles a ustedes, pero ustedes no las pueden sobrellevar ahora. Y ellos habían caminado con el Señor 3 años, mirando, escuchando todas las enseñanzas y viendo con sus ojos todo lo que el Señor hacía e hizo. Pero aún Él le dijo: tengo que decirle muchas cosas, pero ustedes no las pueden sobrellevar ahora. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, Él le guiará a toda verdad y a toda justicia, porque Él tomará de lo mío y se lo hará saber. Él le dijo a ellos: todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso le dije que tomará de lo mío y se lo hará saber. Y eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo ahora con muchos varones de Dios en todo el mundo, en todo el globo terráqueo. Hay muchos varones de Dios que están llevando este mensaje tal y como le fue entregado a los apóstoles, y los apóstoles nos lo entregaron a nosotros, como vamos a ver, como el apóstol Pablo así lo hace saber. La semana pasada quedamos en el capítulo 6 de Gálatas, en los versículos del 11 al 16, y terminamos los versículos 16 y 17. En esos dos versículos, en los versículos 16 y 17, el apóstol Pablo estaba hablando de la circuncisión, que muchos, por ejemplo, hablamos de aquellos judíos que se convirtieron al Señor, aquellos rabinos que se convirtieron al Señor, pero querían que los gentiles continuaran guardando la ley de Moisés, y le decían que si no guardaban la ley de Moisés no serían salvos. Pero Pablo le salió al paso a esa Pablo y Bernabé no estuvieron de acuerdo, y dice que tuvieron una gran discusión allí, una discusión no pequeña, dice la Escritura. Aunque el mismo Pablo le dice a Timoteo que el siervo de Dios no debe ser contencioso. Pero ¿sabe qué? Judas, ese apóstol que escribió la última epístola antes de llegar a Apocalipsis, porque Apocalipsis fue el último libro, el penúltimo libro, Judas dice en su versículo 3 de su único capítulo que debemos contender ardientemente por la fe, que una fe le fue dada a los santos. Por eso tenemos que contender, no podemos darnos quitar esa fe, no podemos convencer de nadie de que hagamos las cosas contrarias a como el Señor Jesús se la ordenó a sus discípulos por medio del Espíritu Santo. Vamos a continuar en el día de hoy, donde Pablo dice que la circuncisión no vale nada ya, porque ya esa ley pasó, que esa es otra cosa. Hay muchos hermanos que dicen: no estoy bajo la ley. Pero ¿bajo de cuál ley que tú no estás? Bendito sea el Señor. Aquellas leyes que fueron abolidas, tú no estás bajo ellas, pero las leyes que están vigentes, tú no puedes decir que no estás bajo la ley, como yo le he dicho en otras ocasiones. Porque los 10 mandamientos, allí están los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y allí hay mandamientos tales como dice: no matará, no adulterará. Entonces, si tú no estás bajo esa ley, tú puedes adulterar y puedes matar y no hay problema, ¿verdad? Pero hay problemas si lo hace. Quiere decir que estamos bajo esa ley. Pablo dijo en una ocasión que no estaba bajo la ley, bajo la ley mosaica, pero estaba bajo la ley de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Y así mismo hacer saber aquí. Él dice: y todo lo que anden conforme, en el versículo 16,
de Gálatas capítulo 6. Y todo lo que anden conforme a esta regla, pero todo lo que anden conforme a las reglas que estableció el Señor Jesús por medio de ellos, por medio del Espíritu Santo, a través de ellos, los apóstoles. Porque a ellos fue que les fue entregado este mensaje para ellos enseñárnoslo a nosotros. Bendito sea el Señor. Y todo lo que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Aleluya. Entonces Pablo termina diciendo, ahí fue que terminamos, de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo la marca del Señor Jesús, es el sello del Espíritu Santo. Esa es la marca del Señor, porque la marca de la bestia, la marca, el que tiene la marca del Señor Jesús, bien sea el sello del Espíritu del Dios vivo, las manifestaciones de ese Espíritu se ven en él. Se ve en esa persona mansedumbre, humildad, amor, obediencia, que esas son todas las características del que está sellado por el Espíritu Santo, pero el que tiene la marca de la bestia hace lo contrario. Maldad, odio, rencor, muerte, mentira, engaño. Bendito el nombre del Señor. Se ven las manifestaciones. No se ve la marca, pero se ven las manifestaciones. No se ve el sello de Dios en la frente, pero sí se ven las manifestaciones. Ahora continuamos, bendito el nombre del Señor, con dos escrituras para terminar este mensaje. La primera escritura se encuentra en 1 Corintios capítulo 7, versículos 20 al 24. Y luego la segunda, con la que terminaremos, se encuentra también en Corintios, pero esta vez en 2 Corintios. La primera en 1 Corintios 7, versículos 20 al 24, y la segunda escritura es en 2 Corintios capítulo 5, en los versículos 17 al 20. Bendito el nombre del Señor. Vamos con la primera escritura. Alabado el nombre del Señor. Alabamos su misericordia y su gracia. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Señor Jesús. En el versículo 20 del capítulo 7 de 1 Corintios, el apóstol Pablo comienza diciendo, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Bendito el nombre del Señor. No te mortifiques mucho, porque si tú viste escrito con ciertas cosas, como yo le dije en el mensaje anterior, con ciertas marcas en tu cuerpo que fue prohibido por el Señor, aleluya, en Levítico, pero ya tú viniste al Señor, el Señor vio que tú tenías toda esa marca, esos tatuajes, como se le llama hoy en día, y Él te llamó y tú viniste a Él. El Señor sabía que tú tenías tu cuerpo marcado, pero al Señor no le interesa ese cuerpo tuyo, físico. Sí lo necesita ahora porque el espíritu humano que tenemos en Él nos da entendimiento, pero no solamente el espíritu humano, sino el Espíritu Santo de Dios es el que realmente ha hecho que entendamos todas las cosas que Dios quiere que nosotros pongamos por hoy en práctica. Bendito el nombre del Señor. Entonces, él dice el apóstol Pablo, en el estado en que fuiste llamado, en él te quede. Versículo 21. Fuiste llamado siendo esclavo, no te des cuidado. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. No te preocupes mucho por eso. Si fuiste llamado por el Señor siendo esclavo. Pero si puedes hacerte libre, procúralo más. Aleluya. Nota. Comentario. Ustedes saben que antes los amos tenían esclavos. En el día de hoy los amos tienen empleados. Le cambiaron el nombre solamente. De esclavo por empleado. Porque siguen siendo esclavos. Bendito sea el nombre del Señor. Hay la mayoría de los patronos de hoy en día explotan a esos empleados como explotaban a aquellos amos, a aquellos pobres esclavos. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el Señor Jesús te dice, por medio del Espíritu Santo, no te dé cuidado de eso, de lo que te traten como esclavo. Pero si tú puedes hacerte libre, procúralo. Mira a ver si puedes poner un negocito en el cual tú mismo seas tu propio jefe, tu propio patrón. Procúralo, si puedes hacerlo. Pero si no puedes hacerlo, no te des cuidado, sigue ahí. Sigue ahí ganándote el sustento de tu familia de una manera honrada, aunque te estén explotando. Bendito sea el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuidado. Cuidado, hermano, si hacemos como hacen muchos, que el Señor
lo liberta de la esclavitud de aquel amo y lo bendice y pone un negocito de lo que sea. Alabado sea el Señor, un negocio de lo que sea. Pero entonces, ese negocio se convierte en el amo de ellos y lo esclaviza. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Ahora lo esclaviza de nuevo. Ese negocio ahora no pueden venir a la congregación a congregarse. No pueden cumplir con el Señor con su día. Que muchos creen que ya eso pasó de moda, pero no es así. Lo que el Señor quitó y clavó en la cruz, según Colosenses, capítulo 2, fueron las cosas que no eran contrarias, pero no es solemne día de reposo del Señor. Y no le estoy hablando a ustedes de un sábado adventista. Le estoy hablando a ustedes de un día de la resurrección de Cristo, que fue lo que los apóstoles inmediatamente comenzaron a cumplir con ese santo día de reposo del Señor. Aleluya. Y eso podemos verlo en el capítulo 20 de los Hechos. Bendito el nombre del Señor. Donde allí el apóstol Pablo nos habla de ese día santo donde celebramos la Santa Cena del Señor, la mesa del Señor. Aleluya. Y Pablo nos da a entender allí a nosotros, el que tenga ojo para ver y oído para oír, como dice el Señor en el Apocalipsis, que también ese mensaje fue traído a las 7 iglesias, pero que no era el Señor tomó como punto de referencia una iglesia, pero en esa ciudad habían muchas congregaciones, porque él comienza diciéndole, aleluya, al ángel de la iglesia, porque en cada congregación había un ángel que es un ministro, que voy a otra cosa también le he dicho, yo no lo sabía, pero lo aprendí, que la palabra ángel es mensajero, ministro o enviado, y allí hay un mensajero, un ministro del Señor en cada iglesia, y el Señor le habla a ese ministro, bendito sea el Señor, para que ese ministro enseñe la verdad de Dios y la regla de Dios a los miembros de esa congregación. Él comienza hablándole en singular. Habla al ministro de la iglesia que está en tal ciudad, pero termina diciéndole lo que el Espíritu dice a las iglesias de esa ciudad, de Éfeso, o de Tiatira, o de las otras iglesias que se han mencionado la ciudad, porque así fue que identificaron los discípulos, la iglesia de Jesucristo, con la ciudad donde estaba establecida, no con un nombre, no con un versículo bíblico. Bendito el nombre del Señor. Ahora, dice aquí, el Señor no hace esta advertencia. Cuidado si te hace esclavo ahora de ese negocito y ahora no puede ir. Porque si dejo el negocito y cierro esas horas que voy a estar allí en la presencia de Dios, se me pueden ir los clientes para otro negocio. Y cuando tú no lo tenías, ¿dónde iban esos clientes? Cuando tú tenías ese negocio. Ellos iban a ese otro lugar. Cuando tú pusiste ese negocio, vinieron de ese lugar donde el Señor te lo trajo. Bendito el nombre del Señor. Así es que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque muchas veces después que el Señor nos liberta, entonces nos hacemos esclavos de aquellas cosas en las cuales no debemos serlo. Porque el Señor está primero. Y como lo decía, allí sabemos que los apóstoles guardaban ese día. Y no era 2 horas, 1 hora como hacemos, o 2 horas o 3 horas, y ya se cansan los hermanos y quieren estar en su casa, que pasan la semana entera metidos en la casa y ya quieren salir corriendo de la iglesia, ni siquiera le da tiempo de pedirse de los hermanos porque quieren salir corriendo para allá. Bendito sea el Señor, para la casa que dura la semana entera metido en esa casa. Bendito sea el Señor. Aleluya. Ahora, el Señor dice, ten cuidado, no sea cosa que ahora tú te descuides, como hay muchos que lo han hecho. Bendito el nombre del Señor. Y se han hecho esclavos ahora de ese negocio. Bendito sea el Señor. Alabado el nombre del Señor. Y Pablo no alerta sobre eso. Alabado sea el Señor. Y sigue diciendo, aleluya. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Ahora Cristo es tu jefe, Cristo es tu patrón. Alabado sea el Señor. Pero, si fuiste llamado siendo esclavo de ese amo, el Señor también nos da mandamiento que los cristianos deben cumplir con ese amo como si estuvieran sirviéndole a Cristo. Bendito sea el Señor. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya.
Alabado sea el Señor. Tú tienes que hacer ese trabajo, no le robes tiempo. A ti te están pagando para que tú trabajes 8 horas, trabajes esas 8 horas. Bendito sea el nombre del Señor. No te pongas a perder el tiempo, a matar el tiempo, no, eso no. Gánate la confianza de tu patrón, que vean que tú eres una persona que trabaja, que hace lo que para lo que se está pagando. Bendito sea el Señor. Muchos después que entran a un trabajo le dicen cuánto es que van a ganar y lo aceptan. Y después dicen ese explotador, pero tú aceptaste ese trabajo con ese salario. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Entonces, ahora el Señor nos hace un llamado. Alabado sea el Señor. Aleluya. En el versículo 23, alabado sea el Señor, del capítulo 7. Aleluya. De aquí, de Primera de Corintios, el Señor te hace este llamado a ti y a mí. Aleluya. El Señor nos hace saber lo siguiente. Por precio ustedes fueron comprados. No se hagan esclavos de los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. No se hagan esclavos de los hombres. Pero ahora aquí hay otra alternativa. Que hay muchos que después que son libertados del Señor, caen en un lugar donde los hombres lo esclavizan ahora. En las mismas iglesias. Y eso usted lo puede ver en el capítulo 59 de Isaías. Y es por eso que hay que denunciar. Muchos no les gusta que se denuncien. Pero allí el Señor dice que se maravilló al ver que los que se apartaron del mar, fueron puestos en prisión. Y lo vio Jehová y les agradó. Y mucho más les desagradó que no hubiera quien se interpusiese mirando ese abuso que están haciendo con los hijos de él, que después que lo liberta, entonces lo meten en prisión, en ese lugar donde los hijos de él van a servirle a él, no a servirle a ese hombre, a ese pastor, llámese pastor Leo, llámese como se llame, bendito el nombre del Señor. Es para servirle al pastor de los pastores, como el apóstol Pedro le hace llamado aquí cuando llamó a todos los pastores, bendito sea el Señor, y le dijo, miren, ustedes, el Señor los llamó para pastorear las ovejas, bendito sea el Señor, sean ejemplos en la grey, sean ejemplos. El Señor no los llamó para que ustedes se enseñoreen de esas ovejas, porque esas ovejas son del Señor, no, denle ejemplo, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que Pedro le dice allí a los pastores. Aleluya. Con su ejemplo guíenla. Pero no se enseñoreen de ella. Porque esas ovejas son del Señor, no son de ustedes. Bendito el nombre del Señor. Enséñenle las reglas de Dios, no las de ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso le dice, por precio fueron comprados, no se hagan esclavos de los hombres. Aunque ese hombre tenga un título de pastor, reverendo o de apóstol, no importa. El versículo 24, que es el último, dice, cada uno de ustedes, hermanos, en el estado en que fueron llamados, así permanezca para con Dios. Aleluya. Ahora vamos con la segunda y última escritura. Alabado sea el nombre del Señor. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 al 20. Versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas para ti, porque ya tú eres una nueva criatura. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. El versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A quién le dio el Señor el ministerio de la reconciliación? A los apóstoles de Él. Al ministerio, a lo que relevaron, a lo que continuó de generación en generación, la misma regla. Como dice el apóstol Pablo, sigamos todos una misma regla, la regla de Dios. Porque Pablo pudo decir en el capítulo 10 de Segunda de Corintios, que ellos le decían, cuando ustedes anden conforme a nuestras reglas, cuando ustedes anden conforme a nuestras reglas, pero ¿sabe por qué Pablo le dijo cuando anden conforme a nuestras reglas? A nuestras, es refiriéndose a los demás apóstoles, porque él primeramente le dijo en el versículo 13 que ellos andaban conforme a la regla de Cristo. Ellos andaban conforme a los apóstoles de Cristo, no andaban desmedidamente metiéndose en lo que no le importaba, como andaban muchos, dice el apóstol Pablo, porque esos no son juiciosos. Bendito sea el Señor, porque ellos están haciendo lo que les da la gana de lo que el Señor Jesucristo ordenó.
pero nosotros los apóstoles no. Cuando dice nosotros, estaba hablando a nombre de los demás apóstoles. Y él dice, el que ande conforme a estas reglas que no tengo impuesto, la paz de Dios sea con ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero era porque ellos habían dicho que ellos andaban conforme a las reglas de Dios como la anduvieron. Los apóstoles de Cristo no dividieron la iglesia, como lo he dicho muchas veces. Y eso es lo que yo he aprendido. Yo he aprendido de ellos, de los apóstoles de Cristo, porque el Espíritu Santo me lo ha enseñado. Que ellos, habían muchas congregaciones en esa ciudad, pero toditas tenían el mismo evangelio y la misma doctrina. Y cuando Pablo volvió y llegó allí a la iglesia de Galacia, que encontró otras reglas, otra doctrina y otro evangelio diferente al que dejó allí establecido en esa iglesia en el primer viaje misionero, cuando volvió en su segundo viaje misionero con Sila, Pablo allí denunció eso. Pero no fue que Pablo, como yo dije en un mensaje anterior, no fue que Pablo se inventó esa palabra de anatema, él en ese momento. Era que Pablo era un israelita y conocía lo que el Señor dijo a través de todos los profetas, de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel. Y él sabía que en Isaías él había hablado de un pueblo anatema, de un pueblo suyo, pero que lo declaró anatema porque andaban conforme a la regla de ellos y no lo conforme a la regla de Dios. Y dice que la espada se embriagaría de la sangre de ellos. Bendito el nombre del Señor. Eso lo trajimos ya también. Bendito sea el Señor. En aquel pueblo anatema que ha formado una gran multitud, que el Señor no está muy contento con ellos, según Ezequiel capítulo 7. También lo vimos, ¿verdad? Pero sí hay una multitud que el Señor está muy contento con esa multitud. Y lo ha vestido con vestidura blanca y le ha puesto palmas en la mano en señal de victoria. Eso se encuentra en el Apocalipsis capítulo 7. Una multitud que nadie podía contar, porque desde que comenzó el Señor a salvar a aquellos que pecaron, que desobedecieron, porque la palabra dice que todos desobedecimos, todos caímos en el pecado de Adán, todos, absolutamente todos. Miró desde los cielos a ver si había algún solo y no encontró a nadie. Y no ha salvado por su misericordia y por su gracia. Pero desde que comenzó ese plan de salvación de Dios, porque Él hizo esta tierra para que fuera habitada. Dice en Jeremías, Él no la hizo para que tuviera ahí, no, Él la hizo para que fuera habitada por hombres, por seres humanos, tomando el original para hacer copia. Cristo era el original, porque ya en el propósito de Dios, ya Cristo estaba formado con su cuerpo humano, pero todavía estaba en la presencia de su Padre como espíritu. Pero Él tomó a Jesucristo como ejemplo para ser ese hombre de la tierra. Bendito sea el Señor del pueblo de la tierra, pero un hombre parecido a Cristo, con un espíritu humano que pudiera decidir. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, gloria al Señor. Aquí el apóstol Pablo dice, aleluya, alabado sea el nombre del Señor, que Él nos reconcilió, el versículo 19, que Dios estaba con Cristo. Oiga lo que dice aquí. Él le encargó el ministerio de la reconciliación a quien, a los apóstoles. Que eso es otra cosa, hermano, que da pena que los ministros no le podamos enseñar a los hermanos que el ministerio es dado por el Señor a quien Él llama al ministerio. Quien llama a predicar el evangelio. Hermano, usted puede testificar de Cristo, sí, claro, de lo que Dios ha hecho con usted, usted testifica. Y usted le puede decir a cualquiera que Cristo salve y que Cristo es bueno y que Cristo vuelve, sí, Señor. Pero eso no es la predicación del evangelio. La predicación del evangelio son todas las reglas que Dios ha establecido en ese evangelio. Y la doctrina de Cristo es toda la regla que Él estableció en su doctrina. Y fue el Espíritu Santo que estableció esa regla cuando vino a ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Y a ellos lo establecieron y no dividieron la iglesia. Y cuando se levantó alguien con esa intención de que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolo, que yo soy de Pedro, inmediatamente Pablo le dijo, un momentito, ¿acaso murió Pedro por ustedes o yo? ¿Fuimos crucificados algunos de nosotros por ustedes? No, ustedes son de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Y es por eso que le digo que hoy los ministros tenemos que decir a los hermanos, sí, hermanito, quizá el Señor te tiene a ti para el ministerio. Puede ser que te tenga para el ministerio, pero tú tienes que aprender como aprendieron los apóstoles de Cristo, a esperar el tiempo. El Señor le dijo, esperen que venga el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es quien lo va a capacitar a ustedes para que sean buenos ministros míos. Así también hoy, el Señor, muchos queridos hermanos que están en las iglesias, pueden ser mañana ministros del altar, pero todavía no lo pueden ser. Pueden ser ministros de tabernáculo como estaba antes los levitas, que habían levitas que servían solamente en el tabernáculo, pero no se podían acercar al altar porque morían. Y si el sacerdote permitía que se acercara a alguien, el sacerdote moría también.
Bendito sea el Señor. Alabado el nombre del Señor. Así es que, amados hermanos, sigue diciendo, alabado sea el nombre del Señor, el apóstol Pablo, en el versículo 20. Aleluya. Después de decir, nos encargó a nosotros la palabra, el ministerio de la reconciliación. Aleluya. En el versículo 20 dice, así que somos embajadores. Dice, porque Cristo estaba en nosotros reconciliando el mundo consigo. Es decir, Cristo estaba reconciliando el mundo por medio de aquellos vasos que Él ha utilizado. Y dice, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y dice el versículo 20, último versículo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Mire, Dios rogándole al hombre. Dios rogándole al hombre para salvarle. Y el hombre no quiere. En vez de ser el hombre que le ruega a Dios. Es Dios rogándole al hombre por medio de nosotros lo que Él nos ha llamado y nos ha entregado la palabra de la reconciliación, como lo hizo con los apóstoles. Que todavía tenemos que seguir aprendiendo. Cuando yo encontré a 1 Corintios capítulo 8, versículo 2, que dice que el que cree que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, yo me lo apliqué a mí inmediatamente hasta el día de hoy. Porque cada día yo veo cosas nuevas que no las sabía. Yo enseñando a estos hermanos con estos mensajes, estoy aprendiendo también yo. Porque habían cosas que yo las estoy enseñando a ustedes ahora que tampoco las sabía. Ahora el Espíritu Santo me la ha declarado y se la puedo declarar por la palabra, porque están ahí. Aleluya. Conforme a como los apóstoles la entregaron y nos recomiendan a nosotros hacerlo. Aquí dice el apóstol Pablo, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos ahora en nombre de Cristo, reconcíliense con su Dios. Aleluya. Amados hermanos y hermanas, aquí lo que hemos visto es que cuando Dios te llamó, Él sabía todas las cosas negativas que había en ti. Igual que cuando me llamó también a mí. Si tú tenías tatuaje, alabado, Él lo sabía. Y Él te recibió así. Si tú eras un engañador, Él lo sabía y te recibió así. Pero no era para que siguieras siendo engañador. Ahora el tatuaje tú no te lo puedes borrar. Pero ese tatuaje, despreocúpate, que eso va para la tumba y eso ahí se va a destruir, porque la carne y la sangre no van a heredar el reino de Dios. Recuerden, gloria al Señor. Y con esto voy a terminar. La promesa que el Señor nos ha hecho a todos los que creemos en Él. En el libro de Job, capítulo 33, versículo 25. Él dice que nos dará un cuerpo nuevo, que volveremos a los días de nuestra juventud. Aleluya. Pero vamos a saber quiénes somos. Pero volveremos a los días de nuestra juventud, porque el Señor no quiere viejo así como estoy yo ahora en el reino de los cielos. Cuando Jesucristo vuelva, usted lo vamos a ver como un varón de Dios de 33 años, como cuando Él se fue, le dijeron los ángeles, ese mismo Jesús que ustedes que han visto ir al cielo, le dijeron dos ángeles a los discípulos que se quedaron mirando al cielo mientras el Señor se desaparecía en la nube. Así mismo lo verán volver como se fue. Así mismo le verán volver. Y así que, amados hermanos, esta promesa que Dios nos está haciendo, pero para que le seamos fieles a Él y esperemos en Él y confiemos en Él, y nosotros los ministros debemos pisarle fino al Señor. Porque allí en el Apocalipsis nos dice, tengo contra ustedes, tengo contra ti, tú ministro responsable, tú pastor Leo, tú responsable de ese rebañito de ovejas que tú tienes, que Dios te ha puesto, pero que el Señor me lo ha aumentado ahora, porque yo tengo hermanos que yo no le he visto físicamente, y por medio de estos mensajes estamos en comunión, estamos en una comunicación continua, todos los días, por medio de esa ciencia del árbol del bien y del mal, que nosotros hemos usado esa parte para el bien, y son estos donde yo estoy grabando ahora este mensaje. Que eso en mi juventud, eso es imposible para mí. Cuando se habló de que vendían unos radios que la gente se iban a ver, nadie lo creía. Y mire, comenzaron estos celulares que eran unos pedazos de grandísimos y cosas, y ya hoy mire estos aparaticos que podemos comunicarnos y ver un hermano que está en España, en Estados Unidos, y podemos hablar con él en vivo. Y hoy estoy grabando este mensaje, y esto es parte de lo que el Señor le mostró a Daniel. Aleluya, que la ciencia se multiplicaría, pero nosotros estamos tomando la parte del bien de esa ciencia. Hay muchos que la han tomado para el mal, pero nosotros la tomamos para el bien. Aleluya, para difundir estos mensajes y para comunicarnos con esos queridos hermanos
que yo no sabía que existían en el mundo, ni tampoco sabía que existía un pastor Leo, tanto en Estados Unidos como aquí en mi mismo país. La gloria sea para Dios. Y así yo exhorto a todos mis queridos compañeros de milicia, que miremos lo que estamos haciendo, y que el Señor está mirando, y que el Señor le va a pagar a cada uno según su obra. Bendito sea el Señor. Aquellos que se han engrandecido y se han elevado hasta la nube, el Señor dice que las estrellas caerán del cielo, pero no son esos planetas, porque según dicen los que saben, yo no sé de eso, hay planetas que son más grandes que la Tierra. Entonces, si las estrellas van a caer del cielo, destruirán esta tierra no va a ser destruida, dice Jeremías, que muchos creen que la va, dice Jeremías capítulo 4 y versículo 27, que toda la tierra será asolada, pero no será destruida. Porque el Señor le prometió a Abraham que esa tierra que tú estás pisando, yo te la daré. Bendito sea el Señor. Y el Padre le dio a Jesucristo todas las naciones por herencia en el Salmo 2. Todas son de Jesucristo. Y Él va a venir a tomar posesión de esa herencia para que nosotros estemos con Él para siempre, por toda la eternidad. Pero si le somos fieles, fieles en su palabra, porque este cuerpo dañado no le es fiel al Señor. Este cuerpo dañado comete todavía errores. Yo no sé ustedes, pastores, que ya se han elevado del cielo si no cometen fallas, pero yo la cometo todavía. Tengo que pedirle perdón al Señor. Y le doy gracias a mi Dios que puso a Jesucristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec para siempre. Y podemos recurrir, como dice el apóstol Pedro, al trono de la gracia a procurar el oportuno socorro. Yo siempre vivo clamando a Dios y pidiendo perdón. Bendito sea el Señor, como le exhorto a todos ustedes. Alabado sea el nombre del Señor. Como el Señor te llamó, no te des cuidado. Si eres esclavo, procura hacerte libre, pero cuidado, si esa libertad, con que tú te haces libre de ese amo terrenal, ahora eso que tú elegiste, ahora que eres tú tu propio jefe, y que ese jefe no te puede decir, tú no puedes ir a la iglesia porque te necesito este domingo, como hay muchos hermanos aquí, que no pueden venir un domingo porque el patrón dice, no, tú tienes que venir, y es su día libre, pero ahora tú no. Tú eres tu propio jefe, pero hay muchos y lo han hecho. Bendito sea el Señor. Que ahora se hacen esclavos de su bendición que Dios les dio. Pero es para que les sirvan con libertad. Que sean ellos sus propios jefes. Y que no se cojan ese día. Porque como le digo, con esto termino. Pablo, en el capítulo 20 de los Hechos, a la medianoche, todavía predicando, un joven llamado Eutico se durmió y se cayó. Y se mató, y Pablo vino y se echó encima de él y le pidió al Señor que le devolviera la vida, y le devolvió la vida y extendió el mensaje, hermano. De ahí en adelante no fue que ya se están durmiendo los hermanos, vamos a terminar el mensaje aquí. No, Señor, siguió, por lo cual no eran 2 horas, no eran 3 horas que los apóstoles, el día del Señor, que fue en Levítico, estaba profetizado que el 8º día, que viene siendo el primer día de la semana, que es Dios Jesucristo, también sería un día solemne de reposo, igual que el 7º día. Y ese es el que nosotros debemos guardar, sin condenar a un hermano porque haga cualquier cosa ese día, como hacían los fariseos, hacen los hermanos adventistas hoy. No, yo no le predico a nadie el 7º día adventista, yo le predico el primer día de la semana, que es el día de Cristo, y es de Cristo ese día, no tuyo, ni mío tampoco. Paz y bendición para todos, amados y queridos hermanos. Amén.